Amigas, amigos de Forum, qué difícil que los que nos rodean, ni qué decir tiene los que nos conocen solo de vista, sin roce alguno, se hagan una idea de cómo somos en realidad. Esto nos sucede a todos, pero cuanto más elevada es la popularidad de las personas, cuanto más mediática se es, más mitos, leyendas, más imágenes distorsionadas o falsas se crean alrededor de la persona. A la opinión de los que te conocen de vista del barrio, vamos, simplemente de echar la basura, se suma la opinión de esa gran masa que nos sentencia siempre. Hoy os vamos a contar la historia de un hombre. Hay quien le ha definido como el domador de la feria de monstruos o la garterana mediática, pero ante todo él quiere decirnos que es un hombre que, aunque carga sobre sus espaldas con el peso de la fama, en su libro La vida iba en serio se descubre para demostrarnos lo que él lleva dentro, sus luces y sus sombras. Jorge Javier Vázquez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, muchas gracias. Bueno, estás aquí contándonos, como decíamos, todo ese interior que has mostrado, que te has desnudado de alguna forma ante todos los que te quieren y alguno que, bueno, pues alguno que puede odiar, ¿no? Porque los extremos están ahí, ¿no? Para una persona tan popular. Sí, pero fíjate que es muy interesante la reflexión que has hecho, que acabas de hacer tú, porque al final yo creo que nos pasa a todos, ¿eh? Cuando conocemos a alguien de una manera así, digamos, masiva, ¿no? En estos momentos de mi vida yo tengo una popularidad importante en este país. Sí que es verdad que la gente te quiere y te puede llegar a odiar, pero claro, es que tú dices, la gente que te quiere no te conoce No. y la gente que te odia tampoco te conoce, ¿no? Son cosas muy extrañas que suceden al final. Bueno, y además es que eso, pues se crean unos mitos que, bueno, que vamos a conocer a ese Jorge que vivió y, bueno, y que le ha hecho de alguna forma, ese que fue, ha hecho que tú seas quien eres también. Sí, sí, es fundamental. Yo al final me he dado cuenta de que lo que soy... a ver, puede parecer una tontería lo que te quiero decir ahora. Me he dado cuenta de lo que soy es gracias a lo que he vivido. Pero es que yo antes era incapaz de mirar Al pasado, de ¿no? mirar al pasado y de hacerle frente. Me costaba muchísimo. Para mí era una etapa de mi vida dolorosa y no tenía el valor suficiente para mirarla cara a cara. Y lo he conseguido gracias al libro. Y ahora me encuentro como en paz. Me acuerdo que Carmen Rigal me hizo una entrevista y me decía que yo le contaba, bueno, vamos a ver, Carmen, es que yo he llorado escribiendo el libro, y es verdad. Y ella me decía que era un llanto terapéutico, higiénico casi, ¿no? Es que me he quitado de De encima... limpieza, es una Sí, limpieza. sí. Para mí lo ha sido, para mí lo ha sido. He descubierto muchísimas cosas con el libro. Por ejemplo, la profunda importancia que todavía tiene sobre mí la figura de mi padre, aunque yo intentaba continuamente taparla y no pensar sobre él porque murió cuando yo era muy joven. Yo tenía 27 años, él era muy joven también para morir, tenía 59. Nos pilló a todos por sorpresa la muerte. Y Sí, una figura que igual has querido tenerla como en la parte detrás del cerebro, de tu memoria y tal, pero que de repente se ha puesto casi en primer lugar también, ¿no? es que se ha puesto en primer lugar en el libro sin yo quererlo tampoco, porque yo quería hacer un libro, me propusieron hacer un libro sobre cómo un chico de un barrio de Badalona, de la periferia de Badalona, llega a Madrid y trabaja en este mundo tan absurdo que es el mío. Y de repente empezó a surgir la figura de mi padre y lo que yo pensaba que podría haber pensado mi padre cuando a mí me dejó en el aeropuerto para tomar el avión Barcelona-Madrid, ¿qué se le venía a él a la cabeza, ¿no? ¿Qué podía pensar de ese chico? Que él quería todo lo contrario que yo venía haciendo hasta ese momento. Bueno, donde esté Jorge seguro que está contentísimo y orgulloso. Yo tengo esa sensación, Sí, ¿sabes lo sí, que me ha sí. pasado? Que mientras escribía el libro, soñaba todos los días con él. Todos los días soñaba con él. Vivo. Bueno, vamos a ir por partes, Venga. porque también es una maravilla la dedicatoria que le dedicas a Mari, ¿eh? A mi madre, que no se enfade cuando prometo llamar un poquito más tarde y nunca lo hago. Tiene que estar encantada. Mi familia mi familia se ríe mucho de mí porque mi frase es ahora te llamo, nunca llamo, ahora te llamo, pero nunca llamo. Mi madre está encantada, ha pasado por dos procesos. Uno ha leído el libro y me ha dicho que le ha parecido muy duro, que parecía que ella que no Porque se ve reflejada también ella su propia vida. se ve reflejada algunos aspectos de su vida y sobre todo ve reflejada esos aspectos de mi vida que yo siempre Claro. le he ocultado, porque yo
no sé a ti, pero yo creo que todos los hijos al final lo que queremos hacer es ocultarles el dolor o cualquier sufrimiento a nuestras madres para que no se preocupen. Es lo normal, ¿no? Pero también cuando me siento muy libre para hablar con ella con total tranquilidad de momentos de mi vida que fueron complicados. Es que es una sensación, es como iniciar una nueva relación con mi madre. Bueno, pero aquí estamos y además, fíjate, con esta foto de otra Con figura mi perro. muy importantísima en tu vida, ¿eh? Cartago. ¿Cómo se les quiere, eh? ¿Cómo se les Mira, quiere? en el libro aparece pronto. En mi casa nunca hemos ido de perros, ¿eh? Yo cuando estaba en Bueno, Madrid... es que en 50 metros cuadrados de los que vamos a hablar en Badalona, ¿eh? Vivíamos 5. 5 personas. Como para tener un perro también. Exactamente. Había familias que tenían perros, Fíjate. Había familias que tenían perros dentro del Fíjate. bloque. Pero nosotros lo vimos como raro. Entonces, estando yo en Madrid, me compré un perro pronto, un cocker precioso, y coincidió con la enfermedad de mi padre. Y cuando murió mi padre, yo quise que ese perro se quedara en Badalona para obligarle a mi madre a salir 3 veces al día, porque pensaba, vamos a ver, con su marido recién muerto, ella una mujer tan joven, tiene todos los números para no volver a salir a la calle. Claro. Entonces le quise dejar el perro para que se viera obligada, se sintiera obligada a salir. Estuvo con nosotros 15 años. ¿Tú sabes lo que son 15 años? Mira, cuando murió, que no hace mucho que murió, Uf, qué disgusto. yo no he visto a mi Qué madre horror. tan triste. Sí, sí. Hacía años que no la vi tan triste. Para nosotros ha sido importantísimo. Y ahora este Cartago... Que es monísimo, Bueno, ¿eh? es que es precioso. Es el perro que yo hubiera querido ser, alto Yo y también tengo delgado. perro, ¿eh? Alto y delgado. Que yo hubiera querido ser alto y delgado. Eres el perro que yo hubiera querido ser. Bueno, pues ahí estáis Pero los tú has visto dos. qué mirada. Sí, sí. Las dos caras de la moneda, pero no, qué mirada la de él y qué mirada la tuya, ¿eh? Ojo, que también esa mirada está llena de complicidad, de amor. En fin, vamos a entrar en el libro. Venga. Porque te voy a comentar una frase que me ha llamado mucho la atención, que me ha encantado, me emociona. Si la infancia es la patria de cada uno, yo soñé desde muy pequeño con el exilio. Esta demoledora frase marca todo el trayecto del libro. Mira, me están ahora con muchas entrevistas que me hacen compañeros tuyos y cuando hablo con amigos míos, yo no lo sé, cuento que para mí la infancia es que me parece una etapa complicadísima del ser humano, pero muy complicada. Una etapa en la que cualquier problema, por pequeño que sea, se convierte en algo terrible. Superar todo eso a la Claro, larga, claro, con el cosas tiempo, es muy absurdas difícil. te inquietan cosas absurdas. Pues imagínate tú que yo viviendo en un barrio, en este barrio de la periferia, que era un barrio, San Roque en Badalona era un barrio complicadísimo. Fíjate tú si era complicadísimo, que ahora hablando con Miguel Poveda, el cantaor, que él es de Badalona también, él vivía en Bufalá, otro barrio de Badalona, y él me dijo, fíjate que yo tenía un amigo guitarrista en San Roque y yo no iba nunca a tu barrio por temor a que me robaran. Imagínate cómo era aquello, mi barrio. Tú imagínate que en aquel barrio yo empiezo a descubrir desde muy pequeño que me gustan los niños. Entonces yo lo que hago es montarme mi propio universo en mi diminuta habitación, un universo en el que no dejo entrar a nadie para no sufrir. Bueno, como bien dices en el libro, en los barrios estos y en aquellos años estaba el drogadicto del barrio, el borracho del barrio y claro, el mariquita del barrio, que era yo. Que era el peor, que era lo peor, claro, al final. No, al final era mucho peor yo creo que ser borracho. Claro. Era peor que... Sí, porque tenía la parte esa moral, de valoración moral, que el añadido, ¿no? Claro, lo que pasa es que fíjate que yo como... Yo me sentí muy querido, para mí ese barrio ha sido importantísimo, yo me sentí muy bien en ese barrio, he vivido años muy bonitos de jugar en la calle, de tener mucha relación con mis vecinos, de vivir en los otros 2 pisos que conformaban el rellano, que eran octavo primera, octavo segunda, octavo tercera, y yo era el marica del bloque, sí, pero era su marica, con lo cual me tenían que proteger también, porque aquello era visto como una tara, como una minusvalía, y yo me sentí desde muy pequeño que encontraba en el mundo de las mujeres, o en el mundo de las niñas, un sitio en el que yo me sentía muy cómodo. Sí, pero que tampoco te podías involucrar mucho. Entonces, claro, era un poco... Yo recuerdo con terror, por ejemplo, cuando en el colegio, pero con terror, con miedo y con tener que costarme dormir por las noches y con inquietud, cuando a lo mejor se hacía alguna reunión en el colegio o algún festival de estos y tenían que ir mis padres conmigo. Porque yo tenía pavor a que alguno de mis compañeros pues, me dijera algo y mis padres se enteraran de lo que me llamaban y yo sufría muchísimo. Quería protegerme a mí, pero también a ellos. Sí, es que, por ejemplo, hay historias bueno, todos tenemos algún amigo gay
que te cuenta historias terroríficas de cómo pasaron la 1000 y todas estas cosas, Yo ¿no? afortunadamente Y no tuve sí, que pasarla, porque es pero que hay historias muy duras, sí. hay historias muy duras, muy duras. Y Ujú, luego, yo lo cuento en el libro, hubo, cuando ya todo tendría que haber seguido su curso, un poco de normalización y de aceptación, y que los tiempos cambian, aparece ujú. el SIDA, que aquello fue Hombre, demoledor. sí, sí. Aquello fue demoledor. Claro, Era como otro miedo, consecuencia además del caballo, de mucha gente que se había metido en el mundo del caballo, era otro miedo además. añadido para nosotros, para nosotros que estábamos descubriendo la sexualidad. De repente empieza a aparecer en toda la prensa que La homosexualidad y la droga, ¿no? claro, los drogadictos y los Sí, sí, sí. homosexuales son Es aquellos. tremendo. Y era que en aquella época en la que uno quiere disfrutar del sexo y pasárselo bien porque es joven y porque tiene ganas, el sexo se asocia a muerte Ujú. o al- o a lo más cercano a la muerte. Y el miedo ese, ¿tú acuerdas en aquella época lo que significaba morir era tremendo, Bueno, esto, y era además los que han tremendo. sobrevivido al SIDA, pues son heridos de guerra. Es que Heridos, sí, todavía sí. de nuestra generación sobrevive gente, pero que claro, que coqueteó con el caballo y ahora Fue está, una pues, época pues, muy, pues. muy triste, muy Bueno, triste. vamos a saber con el libro, porque sé que te voy a mencionar ahora una etapa complicada, pero bueno, que te libraste y que, ¿qué fue para ti el Opus Dei? Mira, para mí el Opus Dei fue un lugar en el que yo hallé acomodo durante una época de mi vida convulsa. Yo no era... Mi padre quería que yo saliera del bloque. Mi padre quería que yo Ujú. saliera del bloque Que donde tuvieras vivía otras y miras. que estudiara, sí, ya que él no había podido hacerlo. Él quería que yo estudiara, que fuera a la facultad. Mis dos hermanas, ninguna de mis dos hermanas Ujú, mayores fue, y el que estaba empeñado en que yo saliera del bloque. Y para él estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que tuviera una educación adecuada. ujú. Uno de los colegios que tenían más prestigio en Badalona era uno que se llamaba Dauradell y era del Opus Dei. Mi padre venía de una familia anticlerical y republicana, o sea, Sí, que pero no él tenía quería nada lo mejor y... y él quería lo mejor. Pero claro, me dice, era todo, tú imagínate un chico de 15 años como yo, mi padre me decía, te voy a llevar allí, pero cuidado que no te capten, que no te capten, que no te capten, pero tienes que acercarte un poquito para que te puedan ayudar y para que... Eso era también muy clásico, ¿eh? Sí, Sí, ¿verdad? sí, Lo de sí, calentar pero no quemar. sí. Y entonces yo dije, pues es que al final, dije, pues es que me estoy muy bien aquí. Es que yo estaba bien ahí. Ujú, Había cosas que chocaban porque yo ya, mi sexualidad estaba muy determinada y había ujú, cosas que no podía llegar a entender. Pero yo era un chico que no tenía mucho atractivo físico. Era poco habilidoso para la gimnasia, para las cosas que para ligar con chicas, pues fatal. ujú. Entonces, todas esas cosas que yo no sabía hacer, en el centro del Opus Dei no importaba, porque como nadie ligaba con chicas, Ni con era una chicos. asignatura menos. Entonces, para mí, Nadie ligaba nada, nadie vamos. ligaba, pero empezó a ser un mundo ideal, porque tenía una vida recogida, tenía una Sí, vida, porque te sentías me protegido. sentía muy protegido. Claro. Entonces, Era como un jardín, ¿no? yo Como... estoy totalmente en desacuerdo con todo con la mayoría de cosas que piensan los miembros del Opus Dei, pero a mí hubo cosas de ellos que me Ujú, ayudaron muchísimo y que me sirvieron muchísimo, que fue la disciplina, el trabajo. claro. Esa es mi historia. Yo supongo que habrá otras historias terribles, Pero pero la mía, yo tengo que ser honrado y decir que para mí no fue. Y yo estuve a punto de ser del. Es que estuve a puntito a ser del Opus Dei. A puntito. bueno, pues Luego no sé qué lo hubiera que nos pasado. hubiéramos perdido. No sé lo que hubiera pasado, pero estuve a puntito, a puntito. Bueno, en el libro ya vamos a aparcar un poquito esta primera etapa porque también has tenido oportunidad de nombrar personas con nombre y apellido ya en una etapa ya más de entrada en tu vida profesional, ese ya cuando consigues llegar geográficamente hasta los lugares de poder donde tú querías estar, unas personas que te han hecho muchísimo daño, o por lo menos lo han intentado. ¿Sabes? Me he encontrado con compañeros, al final, los que me querían hacer daño muy mediocres. Yo he tenido mucha suerte, yo Mm. creo, porque eran muy mediocres. Bueno, pero por lo menos has tenido la oportunidad de que estén también ahí. Sí, pero tampoco, yo creo que tiene poco de ajuste de cuentas el libro, creo. Yo creo que no hay ni rencor, Pero ha eso es sido más un bueno. juego, ha sido más un juego como... Además, fíjate que es que hablo de un compañero al que todos le llamábamos como la morsa, pero es que de repente es muy gracioso porque compañeros de mi generación se me acercan y me dicen, qué razón tienes, qué razón tienes, el pobre debe estar metiéndose debajo de las alfombras. Pero cuando yo llegué a Madrid, él era un compañero de la revista Pronto que trabajaba
trabajaba conmigo y intentaba hacerme la vida imposible, pero era muy cutre, era todo muy cutre, era como una película de estas cutres de la España de la posguerra, cutre. Bueno, la verdad es que todo el libro tiene ese tono libre, un poco irónico, aunque sea muy duro, efectivamente, pero bueno... ¿A ti te parece duro? A mí sí me parece duro, pero me gusta que el tono esté escrito, y pregunto a propósito, con un tono de ironía, de gracia. Por ejemplo, cuando te ofrecen trabajo, dices, yo contesté que sí, con voz de princesa casadera. Pero es que me... Sí, o sea, tiene ese tono que te libera un poco, ¿no? Yo me he dado cuenta de que al final he repasado mi vida y al menos hasta los 40 años ha sido una vida que tengo que dar... Vamos, tengo que darme con un canto en los dientes. He trabajado mucho. Eso sí, me he pasado muchas horas frente al ordenador cuando ya estando en Madrid, porque nosotros ten en cuenta que los freelance cobramos por pieza, con lo cual cuantas más piezas hacías, más cobrabas. Sí, como bien lo explicas en el libro, además. Entonces yo, vamos, había noches o de tardes que salía de mi casa en Madrid a las 7 de la tarde y me iba a un estreno de teatro, a un estreno de cine, luego a un cóctel que daba no sé quién, luego a una fiesta de cumpleaños de una actriz a las 3 de la mañana en una discoteca. Trabajaba mucho y me he pasado muchos fines de semana escribiendo, pero no me costaba porque me gustaba. Y era muy feliz no teniendo un horario fijo. Eso de tener que levantarme a las 6:30 de la mañana o a las 7 para ir a una redacción, a fichar o a una fábrica, no. Me gustaba esa vida. Luego, claro, había momentos inquietantes cuando llegaban las fiestas y te quedabas un poco y a ver qué pasa en Navidad. Claro, bueno, es muy significativo que hayas elegido para la portada esta zona de Chueca, que es la zona gay por excelencia. Es más un poquito más arriba, que es la Gran Vía, pero sí, Madrid con... Sí, es la zona punto G. Para mí Madrid ha sido gay, ¿no? Ha sido fundamental para mí. Tú te has movido en este ambiente. Bueno, de todas formas, mira, para mí ¿tú Madrid crees que es verdad que Madrid mata esta frase? Bueno, hubo una época que sí que mató, que es a la que hacíamos referencia antes. Yo tengo amigos que me han dicho, es que yo tuve que abandonar Madrid porque si me quedaba, me Pero mataba. ya me refiero no tanto al tema de la droga, sino más como ciudad donde defenderte. A mí Madrid me parece una de las mejores ciudades del mundo para vivir. Bueno, a ti te ha dado todo, realmente. Madrid te ha ofrecido... A mí, yo soy muy de Madrid, vamos a ver, nací en Badalona, estoy orgullosísimo, me sale la vena muy catalana en Madrid, me peleo mucho con la gente porque yo soy muy catalán y reivindico mucho mi catalanidad. Bueno, ¿y qué piensas de todo lo que está pasando ahora con... Chica, yo solo pienso que la gente tiene que ser feliz y yo no negarse a nada, eso es lo que yo pienso y que sea lo que sea, que al final nada es eterno y que si tenemos que cambiar cosas, pues se cambian. Si todo eso va a repercutir en el bienestar de la gente, adelante. Si Cataluña se vuelve independiente, yo no voy a dejar de querer a mi ciudad y a mis raíces. Es que mis afectos no van a variar. Bueno, vamos a seguir con el libro y con otras cosas, con otros personajes importantes en tu vida que creo que te gustará repasar. Tus hermanas. Mis hermanas están un poco... Tiene una sensación rara, porque... Aquí has puesto a todos en su sitio, ¿eh? En el libro. Ellas dicen que quedan como las hermanastras de Blancanieves. Un poco Blancanieves en el cuento, no, sí. de Cenicienta. De Cenicienta. Pero es que en aquella época de mi vida ellas no estaban. Yo tengo dos hermanas mayores con las que tengo una relación buenísima, pero en aquella época ellas tendrían sus movidas. Y ahora mi hermana mayor, mi hermana Ana, me dice, es que claro, yo ahora me pregunto si no tendría que haberme acercado más a ti para saber lo que pasaba, porque yo sabía Nunca lo que pasaba. Nunca es tarde, Jorge. Claro, nunca es tarde. No les puedes exigir, y quizá yo también me hubiera puesto muy incómodo con esa conversación. Quizá me hubiera puesto muy incómodo. Yo creo que todo llega en el momento necesario. Bueno, y cuando vuelves Badalona, cuéntanos un poco, porque claro, vamos a ir a la figura central, que es la de tu madre. Mira, hace poco he tenido que ir a Badalona. ¿Qué pasa cuando vas ahí? He vuelto al barrio, a San Roque. Ya no vivimos ahí, pero he vuelto a San Roque porque he tenido que grabar una cosa para Sálvame, una sección que se llama Orígenes. Yo tenía muchas ganas de ir y ha sido, de verdad... Emocionante. Muy emocionante, porque me he encontrado a mis vecinos de toda la vida, vecinos con los que yo me he criado. Me hablaban de mi padre y eso me impactó mucho, porque me recordaban la figura de mi padre, como era. Me decían, era un hombre muy severo, muy estricto, pero muy bueno. Y luego, claro, es que yo me he criado en un barrio único, porque de repente, que ahora que he vuelto, que venga una señora y que me diga, yo soy la mujer de tal, el borracho. Hombre, yo soy la mujer de tal, el borracho. Es de todo.
Parece maravilloso, ¿no? Maravilloso, ¿A que sí, sí? sí, sí, sí. Pero se dice Cómo con la historia luego vuelve... se dice con total es increíble, normalidad, sí, claro. sí, Y sí, sí. me acuerdo mucho de mi vecina, de la señora Encarna, que era la vecina que le he cambiado el nombre en el libro, que era la vecina del octavo segunda, que todas las noches de mi vida, yo recuerdo, em, eran las 10 de la noche a lo mejor, llamaba al timbre, a las 10 de la noche salía mi madre a lo mejor. Mari, ¿está el Jorge despierto? El Jorge, mi padre. Sí, estaba despierto y dice, bueno, adiós, se metía en su casa. Si mi padre estaba en la cama, ella se metía en mi casa y se ponía a hablar hasta las 3 de la mañana, Bueno, podría darle mi madre esto es zurciendo. muy de mujeres de barrio también, esto, esta complicidad, esta... Claro, y yo aprendí ahí a escuchar las historias de la señora. este corporativismo de alguna forma, ¿no? Ella contaba sus historias y eran Sí, maravillosas. claro. Yo de repente La hablaba. mejor terapia, además. Sí. Oye, de todas formas, te Claro, quería comentar lo del tema este del padre, la recuperación de la figura del padre. ¿No te parece a ti que cuando un hijo está tan unido a una madre, como en tu caso, ¿no? Con una madre que te apoya, te adora, también se produce como una situación como de celos, ¿no? Como de competencia entre el padre y el hijo? mi padre se quejaba. No, no, mi padre se quejaba mucho de que yo estaba por mi madre. Para mí, quedarme con mi madre era. Fíjate que no, igual no hablábamos, pero era como, qué bien, estoy con mi madre. Pero claro, llegaba el domingo y mi madre me decía, Jorge, vete a pasar con tu padre a las Ramblas. Yo no quiero, porque a mí ir con mi padre era. Bueno, Era triste, es que sí. era triste, es que yo recuerdo que era triste, vete con tu padre, yo, hala, vete con tu padre a pasar por las Ramblas. No, es que no me divertía con él, no me divertía, si esto es así y ningún miembro de mi familia se puede enfadar, le ha pasado también a mucha gente, A mucha hay que gente. contarlo, Todos tenemos una historia detrás, eran unos Jorge. padres, Bueno, tú mejor que nadie lo sabe, además. eran unos padres que bastante tenían con dedicarse a sacar la familia adelante echando más horas de las que necesitaban. Bueno, vamos a hablar de otras personas importantes en tu vida, como ha sido Carmen Regal, ahora y también en tiempos que tampoco, esos tiempos convulsos que todo te tambaleaba por dentro. Para mí ha sido fundamental conocer a Carmen en el aspecto profesional y personal también. Y es que se Ella preocupa. te ha hecho de alguna forma ver la persona que tienes dentro y la capacidad que tienes, ¿no? Ella O sea, o fundamentalmente lo que está valorarte. siempre muy pendiente es de que no se me vaya la cabeza. De que tenga los pies en el suelo. Y sobre todo es una mujer muy, muy, muy crítica. Crítica con criterio. Que ella no se corta a la hora de decir, oye, aquí te estás pasando o no hagas esto que está mal. Bueno, pero a Carmen también está asociada esta frase que me parece muy bonita, que jamás volverás a ocultar que eras de San Roque y que vivías en 50 metros cuadrados Claro, es que con yo otras 4 personas, Claro, es que miembros de tu cuando familia. yo cuando vivía en Badalona, en San Roque, cuando mis amigos me preguntaban que dónde vivía, yo siempre decía al lado de los bomberos, que era un parque de bomberos que había inaugurado Tarradellas, el honorable, el presidente, y yo ocultaba que era de San Roque, porque es que es un sitio Claro, tremendo. y sin embargo luego... Y luego es que yo conozco a Carmen un verano en Marbella, que ella estaba trabajando para El Mundo y yo para Pronto, para mi revista Pronto. Y yo le empiezo a contar historias de la mar y de mi madre y del barrio, y es que a ella le encantaba y se reía mucho. Y ella siempre me decía, siempre, tienes que escribir sobre el bloque, tienes que escribir sobre el bloque. Bueno, de todas formas, ella también te habrá hecho ver que, bueno, pues lo que todos sabemos, y además tú lo ves en tu programa, que hay personas que pueden vivir en palacios, en situaciones idílicas, pero que tienen verdaderos dramones, no el drama de haber vivido en una familia Sí. o en tu situación, sino dramas mucho más profundos, ¿no? Sí. O sea, de valorar así tu propia vida, ¿no? Sí, yo no lo sé, ella yo creo que me ayudó a valorar de dónde venía. Claro. Sí. Nunca lo he olvidado, pero me ayudó a darle brillo. Bueno, además, pese a todo este trayecto que te ha hecho ahora ser quien eres, como decíamos, también te ha dado, pregunto, la capacidad de entender ahora a los más vulnerables, ¿no? A mí es lo que yo intento siempre ponerme en el lugar del más débil, siempre. Mira, es que al final me cuesta mucho juzgar, yo es que entiendo todo tipo de comportamientos, incluso el más de comportamientos que te cuesta entender, pero luego
Me refiero al programa, ¿eh? Sí, Al no, programa pero de... esta sensación de que tenemos que ser perfectos y de que nunca cometemos Sí, sí, sí. errores, es que es agotadora y eso es que no hay ser humano que la resista. Ujú. Bueno, hay una cosa que te quiero decir, que estás viendo constantemente, te estás empapando constantemente de, bueno, historias tremendas Mira, el en otro día, las que pues, yo te confieso que yo he llorado, ¿eh? bueno, Varias yo veces lloro haciéndolo. porque, vamos, esas personas que encuentran... Lo que más me ha hecho llorar es una vez que una madre no quiso conocer a su La hija. portuguesa. Bueno, me pareció... Esa fue la portuguesa. Ha habido un caso de una chica portuguesa que tenía como 18 años, que llegó al plato con su abuela y la madre apareció en el plató como si fuese una starlet. No, una que en la casa dijo que no quería, que rechazó la... Bueno, la cosa es que hay historias Es que hay tremendas historias, sí, 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 que sí. superan, que dices, Bueno, hay bueno, de las que últimas te hacen valorar tu propia de vida las últimas también, que me ha ¿no? impactado mucho ha sido dos hermanos que acudieron al plató, dos hermanos ya como de 48 años, el mayor 47, y se enteraron que su madre, antes de tenerlos a ellos, había dado un hijo en adopción mayor, porque el hijo estaba buscando a su familia biológica. Claro, de repente empezó a pensar, a pasar por la imagen, yo supongo que pasaría por la imagen de estos dos hermanos. Hay que ver nuestra madre cómo pudo hacer eso. Pero es que esto ¿Tú eres consciente te ayuda, de perdón, te de tu ayuda a papel? comprender también. No, yo intenté hacerles, pero vamos a ver. Luego ya hablando con ellos a la salida del programa. Una señora gallega que llega a Madrid con 19 años, probablemente se quedaría embarazada y en aquella época, Y ¿qué vete a saber puedes de quién, hacer? porque, Claro, de claro, hace 50 años, España era terrible. igual era del señorito donde estaba Pues sirviendo en su probablemente, casa, por probablemente. Y es ejemplo. que no podía hacer otra cosa. Es que ¿Cómo no- vas a juzgar a esa Claro, mujer? es que tú no puedes condenar a esa mujer o a decir que su No. comportamiento es vergonzoso, porque no lo es, porque bastante dolor habrá tenido esa señora con tener que dejar a un niño en adopción. Son historias y bastante... Y lo que me gusta de ese programa es que estos dos hermanos lo pasaron muy mal, el shock fue tremendo. Pero yo pensé, quizá eso también, la madre puede sentirse aliviada, aunque sea con el paso de los años, de poder hablar de esa historia. Bueno, también te da, supongo, y pregunto, muchas satisfacciones promover reencuentros que hubieran parecido imposibles. Y bueno, me estaba acordando la parte esa de cumplir sueños de personas, ¿no? Eso es Eso, precioso. bueno, cuando apareció Sharon Lo Stone, de Sharon Stone fue bueno, eso, impactante. ¿qué entrevistón le hiciste a Fue Sharon Stone, impactante. ¿Qué Pero entrevistón? no, pero escucha una cosa, ella venía súper entregada. Uno tiene que... Una mujer encantadora. Encantadora, que estuvo muy colaboradora, que ella antes de encontrarse con la señora a la que le iba a dar la sorpresa, que era una señora que había tenido... em, es como una especie de derrame cerebral, lo que tienen un ictus, Sí, ¿no? sí. ¿Sabes qué nos preguntó Sharon Stone? Si podía tocar a la señora. Mm, Qué increíble. Claro, como toda esta gente viene No, con tantas sí, cosas, sí. pues a ver cómo... Bueno, es que claro. los americanos no tocan, ya Pues sabes. ella sí podía tocar a la señora. Y se preocupó muchísimo por la historia, la conocía al dedillo. Y el abrazo que se dio con la persona, con la persona a la que Sí, sí. sorprendió. Bueno, y fue lo del ramo de precioso. flores, que le regalara el ramo de flores, estaba pensado. No, Fue improvisado. Sí, sí, sí. Porque sí. Sharon Stone le regaló el ramo de flores Sí, a sí, esta sí, señora, que bueno. Pero ha habido otros casos de estos también, porque el otro día también otro chico que tenía una deficiencia Con también, Merche, bueno, su sueño era encontrarse Merche. Con Merche. con una cantante y también tuvo la... Bueno, ¿y tú qué sientes cuando Ah, te yo sentirás, hay vamos, veces que de repente, ¿sabes ese nudo en la garganta que dices, ay, si ahora tengo que hablar y no puedo, que se te va quebrando la voz? Eso es... Pero es que no puedes evitarlo. Mira, me acuerdo que Fonsi Nieto, fue un padre agradecerle a Fonsi Nieto que... Fue un padre, no, agradecerle a Fonsi Nieto una cosa y de repente es que yo tenía que leer un mensaje de la niña a la que Fonsi ayudaba y yo no podía porque estaba llorando y por el pinganillo me decían, tenías que leer, yo decía, ya, pero es que no podía, estaba llorando. Bueno, y lo del Sálvame, porque se nos va a ir el tiempo, yo me quedaría media hora más hablando. Ese es un Lo del programa Sálvame, que maravilloso. sí, ¿verdad? Pero bueno, no sé, es Eso que es ya la sabes vida. que esto crea lo de la telebasura y todo esto. Se le puede dar la vuelta. A sabes ver, lo es que que, me ¿tú dijo? crees que hay una distancia entre el periodismo rosa y la televisión Sí, es que basura? yo tampoco creo que hagamos periodismo, hacemos entretenimiento. El periodismo es una cosa más seria, pero yo me quedo con una frase de Paolo Basile, que es mi jefe máximo y yo creo que es un señor que sabe muchísimo de televisión. Entonces él hablando de Sálvame, él tiene en su despacho todas las pantallas de todas las televisiones, dice, es que veo Sálvame
y es un programa, lo tiene sin volumen todo, dice, veo Sálvame y es un programa con vida, sin embargo, veo los programas de otras cadenas, me parece que esté viendo un acuario con peces muertos dentro. Bueno. Esperemos que no piense esto de Forum. Esperemos que no piense Pero esto es de una imagen Forum. preciosa, es que Sálvame es, Por es favor. pura vida. Bueno, Pero ¿qué otros- borrarías por resumir el libro y toda tu trayectoria? ¿Borrarías algo de tu vida, Jorge? Mira, ahora no borrar es imposible, me gustaría haber podido... ¿O cambiar? Sí, cambiar mi época de los 20 años en Barcelona. Sabiendo lo que sabes ahora, acceder a cambiar algunas Me cosas de los gustaría 20. haber podido vivir mi vida en libertad a esa edad y haber podido salir a discotecas sin temor a esconderme y haber podido tener relaciones sin temor a ir a almorzar a un restaurante por temor a que me vieran. Bueno, a Dios gracias, ya vivimos otros tiempos y ya no es así. La gente, los jóvenes de ahora ya no lo viven. En las grandes ciudades, no olvidemos que España también hay muchos pueblos que todavía eso está muy mal visto y hay mucha gente que sufre. Bueno, pues a esa gente le vamos a recomendar sobre todo que lea el libro y le vamos a dedicar, por supuesto, este fórum a Mari, tu madre, que no la conozco, pero me encantaría conocerla. A la y Mari. me parece una mujer excepcional, de verdad. Se lo voy a decir, que le le va a mandas una encantar. copia del fórum también, por Se favor. lo voy a decir. Bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias y Igualmente. te esperamos aquí Cuando quieras. en Fórum. Gracias. Bueno, y a vosotros que podáis leer este libro que nos habla, como decíamos, sobre todo de un hombre con sus luces y sus sombras. Eskerrik asko agur.